Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor en un nuevo tiempo de café con raíces, con aroma a Torah. Hola a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Si alguna persona ve por primera vez el café, nos presentamos, él es Simón, el pastor, y yo soy Karina, su esposa. Amén. Estamos en este día lunes y en nuestra segunda aliyá de la semana. La porción la podemos encontrar en Génesis 32, del 13 al 29. Y damos lectura. Dice, Jacob pasó la noche allí. Después escogió entre lo que tenía un regalo para su hermano Esaú. Tomó 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Puso cada rebaño por separado a cargo de uno de sus esclavos y después le dijo a sus esclavos, vayan delante de mí y dejen un espacio entre cada rebaño. Jacob le ordenó al primer esclavo, cuando tú te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte, ¿a quién le perteneces? ¿A dónde vas? ¿De quién son los animales que llevas ahí? Tú le responderás, pertenecen a su siervo Jacob, son un regalo que él le envía. Mire, ahí viene él, detrás de mí. Después les ordenó al segundo, al tercero y a todos los esclavos que llevaban cada rebaño, todos le dirán eso mismo a Esaú cuando se encuentren con él. También le dirán, mire, ahí viene su siervo Jacob detrás de nosotros. Jacob pensó, voy a calmarlo con los regalos que le mando por delante, así se portará amable conmigo cuando me vea. De manera que envió los regalos antes que él y pasó la noche allí en su campamento. Esa noche Jacob se levantó, llevó a sus esposas, a sus esclavos y a sus 11 hijos y los hizo atravesar el río Jaboc por el cruce. Después que los hizo atravesar el río, mandó también con ellos todas sus posesiones. Amén. Amén. En este contexto, hagamos un poco de contexto. El Señor manda a Jacob a regresar a la tierra de Canaán. Después de haber vivido 20 años con Labán, su suegro, después de haber formado una familia con Lea y Raquel y haber tenido ya sus hijos. Siempre cuando el Señor tiene un llamamiento y nos provoca a tomar decisiones, estas decisiones generalmente nos producen incomodidad. ¿Por qué? Porque esta incomodidad generalmente nos va a llevar a enfrentar situaciones que muchas veces como buenos seres humanos quisiésemos evitar. Conflictos, efectivamente. Ayer el hermano David y la hermana Natalie nos hablaban de este hombre Jacob que ante el llamamiento ha sido obediente y se dispone y ya va en camino a encontrarse con su hermano Esaú. Va provocando en él y provoca en él, muchas gracias, provoca en él obediencia, pero también provoca en él el temor. Podemos ver en el relato de los primeros versículos de la porción de esta parashá, los versículos del 13 al 21, cómo él va preparando y ya va urdiendo un tipo de encuentro, un tipo de respuesta en relación con su hermano Esaú. En estos primeros versículos, ¿no es cierto?, vemos que recibe la orden y dice que durmió ahí, en ese lugar, a la expectativa de lo que iba a pasar en las siguientes horas, en los siguientes días, y cómo tenía este conflicto. La palabra aquí es temor. ¿Cuántas veces hemos luchado con el temor? Lo que pasa es que no es difícil cuando te desafía a hacer algunas cosas que te sacan de tu zona de confort, te sacan de tu seguridad, de lo que tú ya tienes establecido, y sobre todo con la historia de Jacob, que tenía un pasado que no era muy hermoso, muy bonito con su hermano, de los conflictos que ellos habían tenido. Entonces yo creo que era entendible que él tuviera temor, porque ahora no iba solo, había 11 hijos detrás, la esposa y toda la gente que le servía. Entonces
yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a obedecer, a veces nos da temor porque no sabemos lo que viene, pero tenemos que actuar en fe sabiendo que, teniendo la certeza de que la indicación de Dios es lo mejor para nosotros. Como dice la palabra, puede que en ese momento pasemos por un pequeño tiempo de tribulación, pero sabemos que al final va a ser para una gloria mayor. Exactamente, podemos ver y entender a través de la escritura, ¿no es cierto?, que Jacob planea el encuentro con su hermano. Bueno, el Señor lo había bendecido mucho en la casa de su suegro, en la casa de Labán, y había prosperado, el Señor había prosperado en una tierra ajena, en una tierra donde sufría injusticia, donde su suegro era un, ¿cómo decirlo? Era un Labán. O Labán se parece a una palabra, a otra palabra, pero no la vamos a decir. Entonces, como en una tierra extraña. Labán era como muchos de los jefes que quizás los hermanos tengan ahí. Exactamente, gente del mundo, gente que dice conocer a Dios, pero o incluso familiares, ya que puede decir que conocen a Dios, pero urden cosas o situaciones para sacar provecho de nosotros los hijos de Dios, y aún así Dios nos va respaldando y Dios va provocando, ¿no es cierto?, la bendición en favor de sus hijos. Entonces durmió allí aquella noche y va urdiendo, ¿no es cierto?, cómo encontrarse con Esaú. Entonces provoca, dice, van a ir delante de mi hermano con una cantidad de regalos increíbles. Yo deducimos, ¿no es cierto?, y entendemos estudiando un poco la palabra, ¿no es cierto?, que lo que le ofrece Jacob a Esaú no es algo menor, no es algo pequeño, ¿no es cierto?, y va preparando el terreno para ese encuentro final. Entréguele este presente de su siervo Jacob a mi hermano Esaú. Más de 500 animales. Más de 500 animales, imagínense. Entonces, este contexto nos habla de un hombre, de Jacob, que quería hacer las paces, ¿ya? ¿Por qué? Porque había entendido que en el encuentro con el Señor, ¿no es cierto?, el Señor iba a estar con él. Ahora, ciertamente Jacob luchó con sus inseguridades. Así como Jacob, nosotros luchamos con nuestras inseguridades. Es complejo vivenciar y tener este tipo de conflictos, ¿no es cierto?, y no sentir nada. Que no te duele la guatita, ¿no es cierto? Pero esto no significa que no tengamos fe. Esto no significa que no creamos en el Señor, porque mire, a pesar de lo momento crítico que estaba viviendo Jacob en su vida, fue capaz de tomar la decisión en obediencia. Entonces, te invito a que en estos primeros versículos, del versículo 13 al 21, la actitud de obediencia de Jacob, un corazón apacible, un corazón que quiere hacer las cosas bien, un corazón que quiere honrar y glorificar al Señor. Ahora, las consecuencias y la decisión que toma Jacob, de ahí en adelante, al ser obediente, va a afectar no solamente su vida, sino la de sus hijos y de una nación. Van a ser bendecidos. Así que es súper interesante ver esto, que a pesar del temor, de las circunstancias negativas que él está viviendo, ¿no es cierto?, ya, porque él ya no está solo, va con él una familia, el Señor los quiere bendecir y el Señor los quiere, va a ir delante de él. Y yo creo que es bueno reconocer que estas personas que nosotros vemos en la Biblia como gente tan alta, digamos, así como en un sitial distinto, porque ellos, Jacob tenía experiencias con el Señor muy power, pero él tuvo temor, y ahí donde el Señor me recuerda el Salmo 56:3, que es un poema que David escribió cuando los filisteos lo capturaron. Imagínate, David estaba preso y sin embargo, y él obviamente tenía miedo, pero él dice, cuando siento miedo pongo toda mi confianza en ti. Y él estaba preso y él le decía, Señor, en todo momento los enemigos me atacan, pero cuando tengo miedo, porque tengo miedo, pero mi confianza la pongo en ti. Entonces, si Jacob tuvo temor, no hay que
tenemos que darnos permiso para validar las emociones que tenemos, pero ponerlas ante el altar del Señor. No dejar que esas emociones nos dominen. Pero por eso me gusta tanto ese Salmo 56:3. El día que yo temo, el día que tengo miedo, en ti, Señor, yo pongo mi confianza. Y creo que Jacob esa noche dice que durmió. Yo me pregunto, ¿habrá dormido bien? ¿Habrá dormido realmente? Pero él dijo, yo tengo miedo, pero en ti, Señor, pongo mi confianza. Y además también veo ahí que el Señor le dio una estrategia. Porque él le dijo, mira, vas a poner los regalos, va a mandar tu siervo y le va a decir que son de Jacob, tu siervo, su siervo. O sea, se presentó en humildad frente a Esaú. Exactamente. Entonces, del versículo 22 al 29, vemos cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. ¿Lo leo? Léelo, por favor. Jacob quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se le dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir que ya está amaneciendo. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, Jacob. Después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. Entonces Jacob preguntó, por favor dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento el hombre bendijo a Jacob. Amén. Entonces vemos esta porción de la palabra, es súper icónica y nos da a entender, ¿no es cierto?, cómo Jacob tenía una relación especial con Dios. Dice que se quedó solo ahí en Peniel, ¿ya? Y tuvo un encuentro bastante especial, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de cómo Dios va provocando y quiere provocar un encuentro, y en esos momentos críticos de la vida Él se va a revelar a tu vida, se va a revelar a nuestras vidas y va a provocar un encuentro que va a cambiar nuestra realidad. A pesar de que Jacob ya había recibido y el Señor le había vuelto a hablar acerca de las bendiciones que venían desde Abraham, desde Isaac, y que estaban llegando hasta él, ¿ya? Pero cómo este encuentro va a ser determinante en su vida, ¿ya? Entonces tomó Jacob, pasó el arroyo, ¿no es cierto?, se quedó solo en aquel lugar y luchó con este varón. ¿Y quién era este varón? ¿No es cierto? La Tanakh o la propia palabra nos habla acerca de que es un ángel, un malak, ¿ya? Entonces, en Oseas 12:2 en adelante, hasta el versículo 5, dice así. Leo, Oseas 12. Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahweh es Dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. Entonces aquí podemos ver a través de las expresiones de este profeta, ¿no es cierto?, cómo este hombre con aquel luchó, ¿no es cierto?, como nos lo declara la Escritura, no era un simple hombre, sino que era un ángel, ¿ya? Era un enviado, ¿ya? Pero ¿quién era este ángel en Betel que luchó, que peleó, que se enfrentó a Jacob? En Génesis 31:11 dice así, hasta el 13. Y me dijo el ángel de Yahweh en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Entonces, con todas estas pruebas, ¿no es cierto?, podemos entender bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, que no era cualquier mensajero. Estamos hablando de el Señor Jesucristo revelado en la vida de Jacob. Y hace unas declaraciones, ¿no es cierto? Dice, alza tus ojos y verás, ¿no es cierto? Le habla acerca de las hembras, listados, pintados y regados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces está diciendo, oye, mi ojo ha estado mirando todo lo que te ha estado pasando. Hermano, si tú has estado pasando en un tiempo de prueba y has estado sufriendo el abuso de alguien, déjame decirte que para el Señor, tú que estás haciendo la voluntad del Padre, para Él no está pasando por alto lo que está ocurriendo en tu vida. Él está viendo todo. Y tú queriendo ser obediente, tu familia queriendo ser obediente, tu mujer, hija de Dios, queriendo ser obediente, el Señor quiere provocar, que el Señor está viendo todo lo que a ti te ha pasado. Entonces, también le recuerda, ¿no es cierto?, en Génesis 31:11, yo soy Elohim de Betel. Entonces le va recordando donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Y le dice, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces podemos ver cómo el propio Dios le recuerda, oye, las cosas que tú has hecho, los actos de fe, tu forma de caminar, yo lo he visto, no han pasado por alto. Asimismo el Señor nos dice, oye, tu manera de caminar, has querido servir, has querido ser un hombre, una mujer, un hijo, una hija, que ha querido ser guiado, que ha querido hacer las cosas bien. Se ha equivocado, es verdad. Muchas veces, como buen ser humano, por así decirlo, se ha equivocado, pero aún así el Señor ha visto su manera y ha visto su corazón. Y déjame decirte que Dios está ahí, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo está ahí, está aquí, está contigo, está conmigo para provocar algo especial en favor de nuestra vida. Entonces, este Malak, este ángel de Yahweh, ¿no es cierto?, se identifica como Elohim. Yo soy Elohim de Betel. Yo soy. ¿Quién es el yo soy? ¿Quién se presenta en la palabra como el yo soy? El Señor Jesucristo. Vemos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento que se presenta. Yo soy. Entonces ya podemos ver cómo este ángel Yeshua, este ángel precioso y maravilloso, nuestro Salvador, ha intervenido en la historia del hombre para salvar, para guiar, para transformar y para hacernos vernos y entender que Él, nuestro Dios poderoso, está en favor de cada uno de nosotros y está con nosotros. Así es. Cuando estamos pasando a veces momentos duros, nos cuesta recordar quién es nuestro Dios. Y es un buen ejercicio el recordar a nosotros mismos quién es el yo soy que está con nosotros. Ayer escuchábamos con mis hijos, con nuestros hijos, una exhortación donde él decía, el Señor diseñó que cuando nosotros respiramos, le adoramos, porque nuestra respiración, el sonido se parece a decir Yahweh. Todo inspiramos Yahweh. Todo el tiempo mientras estamos respirando, nuestro ser interno está repitiendo quién es nuestro Dios. Entonces no olvidemos quién es el que pelea con nosotros, por nosotros, frente a las situaciones que a todos nos toca enfrentar. Y recordar quién es Él. Él es el gran yo soy. Entonces, ante decisiones complejas en la vida, ante cosas que Dios nos pide hacer, ante los tratos de Dios, que provocarán muchas veces conflicto, incomodidad, un dormir no muy profundo, a sobresaltos, pero que esas cosas no las podemos obviar. En obediencia tendremos que tomar decisiones. No será fácil, nuevamente lo repito, pero el Señor nos va a recordar que en obediencia, por cuanto hemos sido obedientes, por cuanto estamos tomando decisiones en obediencia de acuerdo a las promesas del Señor, estudiando su palabra, seamos Jacob, ¿no es cierto? Tengamos ese pucha, tengo temor, pero vamos, Confío, que sé dónde está.
Exactamente, vamos que estamos confiando en nuestro Dios. Y Dios se revelará, hermanos, Dios peleará por ti, peleará por nosotros. Y nos va a dar estrategias. Y nos va a dar estrategias. Efectivamente, mire, la vida que nosotros los hijos de Dios vivimos nos enseña humildad, nos enseña y los porrazos de la vida, por así decirlo de alguna forma, por nuestros propios errores, nos dan ese trato de humildad que Dios quiere. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Y en la formación del carácter, en la formación de nuestra vida, y después cómo Él, por obediencia, Él se revela, es algo maravilloso. Hermano, yo que sé que tú me estás escuchando, nosotros podemos dar testimonio de cómo el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, ha peleado muchas batallas por nosotros. Y nos ha dado gracia, cuando delante de aquellos que creemos que no buscan nuestro bien. Y el Señor sorprende. Entonces, este ángel, Yeshua, increíblemente, el gran yo soy, está con Jacob. Debemos recordar siempre que las experiencias de los hombres, de los hijos de Dios escritas en su palabra, están para ayudarnos a crecer en nuestra relación con el Señor. ¿Te sientes identificado con Jacob? Por lo menos nosotros sí, en muchos aspectos. Te sientes que estás cruzando, el Señor te invita a cruzar el Jordán para encontrarte con una situación difícil y que tienes que enfrentar, que tenemos que enfrentar. Te invito a que con la actitud de Jacob, sabiendo que hay temor, sabiendo que hay muchas cosas que no están bajo tu control, pero creyendo en las promesas, el ángel del Señor estará contigo. Amén. Entonces, ese es el desafío, confiar, cruzar el río. Como dice el dicho, en estos tiempos, ¿no es cierto?, hay que deberse. Entonces, esto nos va a confrontar con una realidad tremenda, pero también vamos a ver el poder de Dios manifestado. Te invito a que podamos experimentar en cada una de las áreas de la vida y en las situaciones más difíciles y complejas, cómo nuestro Señor Jesucristo y Yeshua, el Señor, va delante de nosotros. Amén. Y buscar al Señor, buscarlo y preguntarle: Señor, tengo que enfrentar esto, ¿cómo lo hago? Dame la estrategia, muéstrame cómo. El Señor dice que Él está cercano a los que le buscan de corazón contrito, a los que no lo buscan altivamente, a los que le dicen, le reconocemos: Señor, no puedo sin ti, no puedo si no vas conmigo, ayúdame, enséñame, muéstrame. Y Él no va a negar su estrategia, no nos va a negar su sabiduría y nos va a respaldar. Así es. Entonces, es un bonito desafío la fe de Jacob. Entonces, podemos ver que las experiencias de la vida nos invitan permanentemente a poner nuestra fe y nuestra fe es puesta, por así decirlo, en juego. Entonces, a pesar de los temores, circunstancias, vamos a confiar. Así que aquel que está con nosotros, contigo y con nosotros, es aquel que pelea nuestras batallas. Romanos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Te invito, Jacob, Jacob mujer, Jacob hombre, a que podamos ver esto como el Señor se manifiesta. Amén. ¿Ya? Amén. Muchas bendiciones, hermanos, que sea un bonito día para todos y cada uno de ustedes en un café con raíces con aroma a Torah. Y que haya shalom, que el shalom de Dios repose sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. El Señor les bendice desde Pucón al mundo. al mundo. Chao, chao.